esta tarde que el Señor les bendiga. Qué privilegio hermoso que Dios me concede poder encontrarme nuevamente delante de su presencia para adorar y bendecir el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de los que se está conectando para poder compartir juntos hoy la reflexión de la palabra del Señor. Es un privilegio darles la bienvenida a una nueva transmisión en esta tarde. El tema que deseo compartir con ustedes está basado en un pasaje de la Escritura en el libro de Job, en el capítulo 1, el versículo 12 en adelante. Leo la palabra del Señor y dice así. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, porque tú nos regalas una nueva oportunidad de poder estar delante de tu presencia y adorar y bendecir tu nombre santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y en tu misericordia pones siempre una palabra, Señor, que pueda bendecir la vida de cada uno de aquellos que están conectados. Que puedas, oh Dios, llevar una palabra de esperanza, una palabra de bendición a través de mis labios. Ruego por tanto, Señor, que tomes el control de los pensamientos, que bendigas a aquellos que están allá en la intimidad en sus hogares, pero que desde ahí tienen el privilegio de poder escuchar esta reflexión. Desde ahí tienen la oportunidad, Señor, de edificarse. Ruego que bendigas a todos aquellos que se conectan, independientemente de donde se encuentren, pero de manera muy especial, Señor, a todas aquellas personas que son parte de la Iglesia de Dios aquí en La Paz de Bolívar. Que tu Espíritu Santo, Señor, los esté ministrando y los esté bendiciendo conforme a tu voluntad soberana. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús, conforme a tu santa voluntad. Amén. Amén. Bien, me es un privilegio dar la bienvenida a quienes se han seguido conectando para que juntos reflexionemos en la palabra del Señor.
El tema de esta tarde es la convicción de un cristiano. Uno de los personajes bíblicos que nos demuestra su convicción y su confianza en Dios, ese es Job. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es importante que como cristianos podamos mantener firmes nuestras convicciones, podamos mantenernos firmes en lo que nosotros hemos creído a pesar de las circunstancias. Un cristiano de convicción es una persona que tiene bien fundamentada su fe en Dios. Es alguien que no se deja dominar por las emociones del momento, ni por los sentimientos que se produzcan como resultado de una situación difícil que pueda estar viviendo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que este hombre llamado Job le viene una avalancha de problemas donde no solamente pierde sus bienes materiales, sino que también pierde su familia y más adelante va a perder su salud. Pero sin embargo, a pesar de todas esas situaciones, mantiene firme su convicción, mantiene firme su confianza en el Señor, porque ha aprendido que aquel que lo llamó es fiel y nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Y aunque la situación parezca difícil, siempre habrá una salida. Entonces nosotros podemos notar que un cristiano de convicción no se deja dominar por las emociones del momento, ni por los sentimientos que estos puedan estar produciendo como resultado de una situación difícil. No es que no tenga emociones ni que no tenga sentimientos, sino que sencillamente no se deja dominar por ello, sino que mantiene su mirada puesta en el blanco, que es Jesús de Nazaret. La convicción nos permite a nosotros tener la seguridad de que a pesar de que el momento que estamos pasando es difícil o duro de poder sobrellevar, Dios está a nuestro lado para poder ayudarnos. Dios está a nuestro lado para darnos fuerza y para mostrarnos su propósito perfecto en medio de todo lo que podamos estar viviendo. Es decir, la convicción nos da la seguridad de que todo va a estar bien. La convicción nos da la certeza, nos da la seguridad de que a pesar de las circunstancias adversas de la vida, todo va a estar bien al final de la jornada. La convicción se manifiesta en las pruebas. La convicción se manifiesta en las dificultades, en las críticas, a pesar de las debilidades que puedan haber en la vida de un ser humano. A pesar de los problemas que pueda estar enfrentando, toma la decisión de continuar sirviendo con amor al Señor a pesar de los problemas que hayan dentro de su vida, dentro de su familia o quizás en otros niveles donde se pueda mover. Por eso, Job es un verdadero ejemplo para nosotros como cristianos de cómo debemos enfrentar las pruebas, de cómo debemos enfrentar las circunstancias, las crisis, los sinsabores de la vida, manteniendo firme nuestra fe en Dios. Pero vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué significa ser un cristiano de convicción? Primero, significa experimentar el dolor y el sufrimiento, pero sin endurecer el corazón en contra de Dios. Cuando leemos la palabra en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, nosotros estamos viendo lo que dice ese verso. En los tiempos bíblicos, las acciones y las actitudes de rasgar los vestidos, de rasurarse la cabeza y postrarse en tierra, eran muestra de luto, de tristeza y de dolor. Eran muestra de que la situación no era nada fácil, pero a pesar de esas circunstancias, nosotros vemos en nuestro personaje que estamos considerando que toma esa acción
Pero después de esa acción, dice la palabra, y adoró. O sea, Job está mostrando externamente lo que siente en su corazón. Él lo había perdido todo, pero aún a pesar de haber perdido sus bienes materiales y de haber perdido a sus hijos, todavía tenía un tesoro valioso, y ese tesoro valioso se llama la vida. O sea que tú puedes perder todos los bienes que hayas acumulado a lo largo de tu vida, pero si todavía puedes respirar, puedes sentirte dichoso, porque tienes oportunidad de volver a emprender el camino. Tienes la oportunidad de volverte a levantar, y si Jesús está contigo, entonces será mucho más fácil de lograrlo. Job sufrió, sintió el dolor, sintió la tristeza como humano, sintió la tristeza como padre de haber perdido a sus hijos. Pero aparte de eso, también mostró lo que había en su corazón. Él adoró a Dios, y no porque no sintiera dolor, no porque no sintiera tristeza, sino que estaba convencido que en todas las circunstancias de la vida Dios sigue siendo Dios. En la alegría Él es Dios, en el gozo Él es Dios, en la tristeza Él es Dios, en la prueba Él es Dios, en tu dolor sigue siendo Dios, y nosotros debemos de adorarlo a pesar de que podamos estar enfrentando esas situaciones. Job estaba mostrando que a pesar de las circunstancias tan adversas que estaba viviendo, a pesar de las circunstancias tan dolorosas que estaban pasando en su vida, él seguía creyendo, él seguía confiando en Dios, él seguía amando a Dios sobre todas las cosas. Lamentablemente hoy en este tiempo, muchos cristianos, cuando vienen a la vida las circunstancias adversas, cuando viene a la vida la crisis, la enfermedad, la escasez económica, en lugar de adorar a Dios, endurecen su corazón. En lugar de adorar a Dios, se enojan, se resienten, murmuran en contra de Dios y en contra de la iglesia a la cual pertenecen, o se apartan y se enfrían en su vida espiritual, y eso nos demuestra que le falta convicción en su vida. Pero tú que estás atento, escuchando esta reflexión en esta tarde, debes de considerar que sobre todas las cosas, nosotros como cristianos necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a creerle a sus promesas, aprender a perseverar aunque las circunstancias sean adversas, y seguir los ejemplos de estos hombres que marcaron la ruta, que marcaron el camino que nosotros debemos de seguir. Entonces, un cristiano de convicción, dije yo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de enfrentar la tristeza, experimentar el dolor y el sufrimiento, su corazón no se endurece en contra de Dios. Un cristiano de convicción reconoce la soberanía de Dios sobre su vida. El versículo 21 de este pasaje que tenemos de base dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La soberanía de Dios significa que Él es rey. Él es Señor sobre todo y sobre todos. Él obra conforme a su voluntad. Él está sentado en el trono del universo. Su voluntad es la que se hace en la tierra, y no hay quien la pueda obstaculizar ni quien pueda oponerse. Reconocer la soberanía de Dios significa aceptar la realidad que estamos viviendo en esta patria llamada El Salvador. No podemos obviar, Dios conoce todo, Dios tiene el control. Y cualquiera pudiera decir, bueno, no hemos salido de una, ya se viene otra situación. Porque si bien es cierto, el virus está en su apogeo, pero sobre esto se viene esta depresión tropical que está causando daños también en la población, que está trayendo muerte,
Pero oye, lo que tú y yo como hijos de Dios debemos de hacer es continuar adorando el nombre del Señor, porque Él tiene control de todas las cosas, porque Él tiene control, Él sabe cuándo, Él sabe cómo obrar conforme a su santa y gloriosa voluntad. Por eso dice la palabra del Señor allí en el libro del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 46, el versículo 9 y 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir está desde el principio y desde la antigüedad aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, ¿quién puede cuestionar al Señor? En cierta oportunidad un borracho caminaba por el camino y decía: Dios es grande, Él hace lo que quiere y nadie lo manda. Reflexionando yo mientras escuchaba, dije: aunque vaya ebrio, va diciendo una gran verdad. ¿Por qué? El Señor hace lo que Él quiere sin que haya nadie que le pueda reprender, sin que haya nadie que le pueda corregir o le pueda decir: mira, Dios, te equivocaste. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él tiene el control sobre todas las cosas. La convicción de Job le permitió reconocer y aceptar dos cosas básicas de la soberanía de Dios en la vida de una persona y principalmente en la vida de todo cristiano. O sea, solamente los cristianos que verdaderamente tienen convicción pueden comprender lo que hizo Job. Primero, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yo te pregunto a ti, mi estimado hermano, que me estás escuchando, mi estimado amigo, ¿no es verdad eso? Desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Y sin duda, el día que nosotros nos muramos, no vamos a llevar absolutamente nada. Y eso Job lo dice en el contexto de reconocer la soberanía de Dios. Nada es nuestro de lo que decimos tener en este mundo. Todo es de Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos es de Él, por Él y para Él. Y a veces uno dice con cierto, ¿verdad?, con cierto grado de satisfacción: esta familia que yo tengo o mi familia. Pero oye, esa familia es de Dios. Aún tu propia vida y la mía le pertenece al Señor. Por eso Job está diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. También él reconoce que Jehová es Dios. Él da y es el que quita. Y por eso dice: sea el nombre de Jehová bendito. Dios obra su voluntad en nuestra vida porque Él es soberano. No tiene que darnos explicaciones. No tiene precisamente por qué pedirnos permiso a nosotros acerca de lo que Él desea o de lo que quiere hacer. La Biblia dice ahí siempre en el libro de Job, en el capítulo 9 y en el versículo 12, dice la palabra del Señor. Job capítulo 9, verso 12, dice así: he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Y Eclesiastés capítulo 8 y el verso 4 dice así: pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? O sea, ¿te das cuenta? Nosotros no podemos cuestionar la soberanía de Dios. No podemos en un momento determinado pedirle a Él explicaciones el por qué suceden las cosas, ni tampoco Él tiene por qué pedirnos permiso. Aunque muchas veces nosotros no lo comprendemos,
debemos de reconocer y de bendecir el nombre de Dios confiando y creyendo que todo lo que Él hace tiene un propósito para nuestra vida. O sea, en aquel momento Job todavía no lograba comprender toda la situación en la que estaba viviendo. Pero nosotros hoy en este tiempo sí podemos comprenderlo. ¿Por qué podemos comprenderlo? Porque a la luz de la palabra está relatada la historia de todo lo que tuvo que enfrentar, de todo lo que tuvo que pasar, pero que el final, o sea, su postrer estado, vino a ser mejor que el primero. Un cristiano de convicción, o sea, no permite que las circunstancias cambien su corazón para con Dios. Siempre ahí en el libro de Job, en el capítulo 2, en el verso 7, en adelante dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job lo había perdido todo materialmente hablando. Y por si eso fuera poco, después de perder sus bienes materiales, después de perder a sus hijos y a sus hijas, una sarna maligna viene que cubre por completo su cuerpo. O sea que Job ya no era el hombre rico, el hombre admirado que había sido antes por muchas personas viviendo con lujos. Ahora Job era una persona enferma, sentada en ceniza, y lo único que tenía era un pedazo de tiesto para poder rascarse. O sea que sus circunstancias habían cambiado por completo. En un tiempo relativamente corto, su estatus de vida había cambiado, su posición social se había transformado. La esposa de Job llegó y expresó con sus palabras el enojo y la amargura que había en su corazón, porque al igual que Job, había perdido a sus hijos, había perdido todo lo material. Pero aparte de eso, si tú sigues la lectura, te vas a dar cuenta que ella también había perdido su confianza en Dios. A pesar de la situación que Job estaba viviendo, él estaba manteniendo todavía clara la intención de su corazón, reconociendo que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas y que las circunstancias de la vida no pueden cambiar tu actitud frente a Él. Las circunstancias de la vida, las pruebas, las aflicciones, las angustias, las preocupaciones de hoy no pueden cambiar esa realidad. Tú y yo debemos de seguir adorando, debemos de seguir bendiciendo el nombre del Señor. Entonces esta mujer había perdido su fe en Dios, había perdido su confianza. Por eso ella le dice a Job: maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque no encontraba un motivo para poder bendecir el nombre de Dios en esas circunstancias tan difíciles. Quizás, mi estimado hermano, mi estimado amigo, quizás tú hayas perdido tu trabajo, quizás tú hayas perdido la seguridad o la confianza económica que tenías porque tu posición era distinta. Pero resulta que esta circunstancia ha hecho que todos esos beneficios que tú tenías los hayas perdido. Pero déjame decirte que todavía estás vivo, todavía tienes oportunidad. Porque la Escritura dice que esperanza hay para el que está entre los vivos. Tiene la oportunidad de volver a empezar. Por eso esta mujer estaba amargada en su corazón y le dice a su esposo: maldice a Dios y muérete.
porque no encontraba motivos para poder bendecir al Señor, porque las circunstancias eran difíciles. En cambio, Job tenía una respuesta muy diferente, porque el versículo 10 dice: como suele hablar las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, las circunstancias que estaba viviendo Job no habían cambiado su fe. Las circunstancias cambiar tus principios. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos la historia de unos jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Y una vez estando en Babilonia, les cambiaron sus nombres, pero no pudieron cambiarles lo que había en su corazón. O sea, cambiaron de lugar, pero no cambiaron sus principios. Porque dice la Escritura que uno de ellos se había propuesto en su corazón no contaminarse. Entonces, las circunstancias no pueden apartarnos de nuestra fe, no pueden quitarnos nuestras convicciones, no pueden separarnos de los propósitos de Dios. Job confiaba precisamente que Dios estaba con él en lo bueno y confiaba que también Dios estaba con él en el momento malo. Y la Biblia dice que Job no pecó con sus labios, porque las palabras de Job expresaban lo que la convicción que él tenía en su corazón. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. De lo que había en el corazón de Job, de eso salía por su boca. Porque Jesús lo ratificó, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu interior hay fe, si en tu interior hay confianza, si en tu interior hay convicción, entonces por tu boca saldrán palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de bendición, palabras que motivarán al desanimado a continuar, al caído a levantarse y aquel que está perdido a encontrar el camino de la salvación. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo, como hemos visto en la vida de Job, este tiempo de crisis es una buena oportunidad para reflexionar cómo está nuestra convicción delante de la presencia del Señor. ¿Cómo está lo que hay en nuestro interior? Pues nuestra convicción es lo que nos permite entrar en la prueba. Por eso, mi estimado hermano, mi estimado amigo, si tú puedes creer en el Señor, si tú puedes creer que Él es fiel y que está contigo en todo tiempo, sin duda vas a salir adelante, vas a pasar de esta. Y cuando el tiempo pase, recordarás por dónde te ha traído el Señor hasta llevarte al momento en el que disfrutas la victoria. Agradezco a Dios por la oportunidad que Él me ha concedido esta tarde de compartir el consejo de la palabra del Señor. Deseo que su gracia y su misericordia esté con cada uno de aquellos que están siempre conectados para disfrutar de la bendición del Señor. Oramos a Dios y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta de poder llevar esta palabra de bendición, Señor, para cada uno de los que están al otro lado de esta plataforma. Rogamos que la gracia que hay en ti pueda estarlos bendiciendo y que aún, Señor, en este momento de lluvia tú puedas estar confortando esos corazones, que aún en estos momentos de crisis tú puedas estar alentando su fe, puedas estar fortaleciendo su espíritu y guiándolos por el camino de la victoria. Padre de los cielos, te ruego por toda la familia salvadoreña, por aquellos, Señor, que están pasando dificultades, que la mano poderosa tuya pueda estar llegando hasta ahí donde ellos se encuentran y fortalecerlos y ayudarlos a salir adelante en medio de la situación que están enfrentando. Te ruego, Señor, por todas las familias que son parte de esta comunidad de la
Quiera que se encuentren, mi Dios amado, bendícelos con tu poder. Padre, desde aquí enviamos una palabra de bendición hasta donde quiera que nos estén escuchando y que nos estén observando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Amén. Estamos invitados para el próximo martes, 4:30 de la tarde, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga.